Bienvenidas a estas jornadas sobre los desafíos de la escuela y la formación docente hoy. En estas jornadas de la tarde, bueno, vamos a compartir algunas conversaciones. En particular, ahora nos encuentra este diálogo sobre enseñanza de la matemática, que se llama El conocimiento matemático, las tecnologías y la enseñanza. Y tenemos dos invitados que van a compartir con nosotros esta jornada. Les presento en primer lugar a Patricia Quisby. Ella es doctora en matemática por la Universidad Nacional de Córdoba, autora de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, autora también de libros, de capítulos de libros, artículos de divulgación y textos para estudiantes universitarios. Directora e integrante de proyectos de investigación, coordinadora de programas de articulación entre la Universidad Nacional de Córdoba e instituciones educativas a nivel secundario para la promoción de las ciencias, docente en postítulos de didáctica de la matemática y de las disciplinas escolares. Actualmente también se desempeña como secretaria de promoción de ciencias y nuevas tecnologías. También nos acompaña hoy Horacio Iskovich. Él es profesor en enseñanza media superior en matemática por la UBA y especialista en enseñanza de la ciencia y la matemática por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la UNIPE. Su área de estudio se focaliza en los problemas de enseñanza de la geometría que emergen al incluir programas de geometría dinámica. Trabaja en la formación docente de nivel primario y medio. Es autor de artículos de investigación y materiales sobre enseñanza de la matemática destinados a docentes y a estudiantes. Bienvenidos, les agradecemos por supuesto y tienen la palabra para comenzar este diálogo. Arranco. Hola, ¿se oye? Bueno, gracias por todo, gracias por la invitación. Es mucho el título igual, el conocimiento matemático, las tecnologías y la enseñanza, porque yo de tecnología mucho no sé. Sé algo de GeoGebra, pero la experiencia que venimos desarrollando con GeoGebra nos ilumina algunas cosas que me interesaba compartir. Y lo otro que tengo que aclarar, que ninguna de estas ideas son mías, sino que es producto de un equipo de trabajo ahí en la Universidad Pedagógica con Rodolfo Murúa, Daniel Aria, Verónica Grimaldi y nuestra jefa espiritual, Patricia Sadowski, que es quien nos orienta, nos dice, va por acá, esto que dicen es una pavada, digamos, todas esas cosas que quienes hemos tenido la posibilidad de dialogar con Patri, abre un universo de cosas a pensar que a uno jamás se le ocurriría. Hecha estas dos aclaraciones, también me parece interesante poner en claro el lugar donde uno está parado para pensar el uso de el GeoGebra. Nosotros concebimos una mirada sobre la enseñanza en tanto la posibilidad de que los alumnos constituyan una comunidad de productores de conocimientos matemáticos, que obviamente requiere un conjunto de condiciones que a veces las instituciones las tienen más disponibles, otras menos, que hay momentos y momentos y que obviamente esta perspectiva, la pandemia dijo, bueno, vuelvan a pensar todo porque hay que barajar y dar de nuevo. Por ahí es raro pensar en el alumno productor, en tanto lo que producen no son conocimientos que la matemática no haya elaborado, pero sí son procesos de reproducción, en todo caso, que podrían asumir características similares a aquellas características que asumen los procesos de producción de relaciones matemáticas. Nos apoyamos básicamente en un modelo teórico que describe un docente que propone un escenario problemático, a partir del cual los alumnos desarrollan una actividad intelectual y el docente entabla con ellos un proceso de interacción a raíz de
de esas producciones, intentando interpretar lo que están haciendo estos alumnos y en ese sentido, y programando, digamos, un derrotero, y en ese sentido también nos parece interesante pensar al docente en el lugar de la producción, no solo de conocimientos matemáticos, sino conocimientos didácticos y obviamente conocimientos vinculados a la práctica de enseñanza, ¿no? Ahora bien, el maestro que asume la responsabilidad de dar estatuto de conocimiento a los aportes que realizan los alumnos y de ponerlos en relación con las versiones del conocimiento producido por la cultura, a diferencia de otras perspectivas, pone a ese docente en un lugar de alta incertidumbre. O sea, uno propicia un espacio de producción genuina a partir de algunas tareas que supone son pertinentes para que los alumnos entren en ese juego que les proponemos. No es muy claro lo que va a pasar y es muy distinto a tener programada la clase, explicar, dar el ejemplo y 20 problemas para que resuelvan. Concebir estos escenarios que den lugar a la producción de ideas vinculadas a esos objetos matemáticos, desplegar modos de intervención, acompañar esos procesos de validación, son tareas que configuran el accionar del docente, tal como lo entendemos, y que demandan una producción original. En este sentido, ese proceso de producción, desde el cual se gestan ideas a partir de este posicionamiento, genera tensiones enormes, tensiones que son muy difíciles de salvar. Por un lado, confronta con la mirada histórica sobre el modo en que se desarrolla o se desarrollaba la enseñanza, vinculado al proceso de transmisión de conocimientos en las aulas. Enseño o aprenden, digamos, como lógica histórica, que muchos de nosotros hemos experimentado y por qué no hemos ejercido, digamos. En algún momento también te lo explico y aprendelo. Asumir una perspectiva como la que describíamos entra en colisión con esto, nos guste o no nos guste. Toda esta tarea de involucrar o vincular o intentar aproximar a los alumnos con un proceso de producción en el cual no solo se trata de generar procedimientos y recursos en función de responder a las actividades que se propician, sino validar las producciones que se van elaborando y sobre todo bancarse que otro tenga más razón que yo. O sea, formar parte de esa comunidad, de alguna manera, también tensiona con el modo en que circula hoy el conocimiento, por llamarlo de alguna manera. No sé si lo llamamos conocimiento o qué. Inés a la mañana hablaba claramente de los modos en que circula eso que es más que la información, porque una cosa es la información, la otra es el conocimiento, y que adquiere un conjunto de características que en realidad son bastante contradictorias con el modo en que estamos intentando pensar la transmisión de conocimiento. Digo, cuando uno mira las redes, lee los diarios, mira los medios de comunicación, se mete en Facebook, en lo que sea, lo que aparece es un conjunto de sentencias, verdades, que en ningún caso se preocupan ni por el proceso de producción, ni por las fuentes, ni por la producción de argumentos que de alguna manera me convenzan a mí que eso que están diciendo es más o menos válido, lo que se suele llamar, digamos, la posverdad. Entonces, estamos en una institución escolar donde los recursos tecnológicos están al servicio y bajo el dominio de ciertos intereses que generan un modo de interacción que es de alguna forma contradictorio con el modo en que nos parece interesante que circule el conocimiento dentro de nuestras aulas. Hay alguien que decía, tal vez la escuela
esté transformándose, entre comillas, ¿no?, en un lugar de resistencia. ¿Cómo se complementan, compaginan? ¿Hay algún punto en común entre el modo en que circula el conocimiento en las redes o en la sociedad? O como me decía una maestra, que también es otro modo de circular el conocimiento, que para sus alumnos es muy complejo el proceso, hace muchos años fue esto, de elaborar un texto que explique algo porque culturalmente no están vinculados. El modo en que ellos aprenden las cosas en su casa es a los cinturonazos. Haces esto porque yo lo digo. Y entonces, convivir dentro de las instituciones con modos de circulación del conocimiento tan antagónicos, y bueno, nos cuestiona a nosotros. Y los primeros que nos cuestionan son nuestros alumnos. No, pero yo lo busqué en el Google y dice tal cosa. Dale, sí, en Google. Te voy a dar un cinturonazo. Y esto tensiona la posibilidad de que un docente se sostenga en una perspectiva como la que estábamos describiendo. No sé si se entiende lo que voy diciendo, ¿sí? Tiene que ver un poco, digo, que por lo menos en matemática es justamente romper esto para que los estudiantes se enfrenten con la idea de argumentar, de defender una idea, ¿verdad? Y no creer algo porque lo dice Google o porque lo dice el otro, ¿no? Poder tener su propia autoridad para defender un conocimiento. Pero hoy la moda es que lo dice Google. Y entonces estamos como en una situación rara, mínimamente rara, por llamarlo de alguna forma, qué sé yo. Y acá es donde entra, desde el trabajo que venimos haciendo, nosotros dictamos en la Universidad Pedagógica una carrera que es una licenciatura en enseñanza de la matemática para la educación primaria. Ahí son 3 años de recorrido, cada seminario de la formación específica se ocupa de un asunto vinculado con los contenidos de la escuela primaria, un seminario de números naturales, divisibilidad y esas cosas, fracciones. Hay un seminario que es el de geometría, que damos con Rodó hace muchos años y que se tornó producto de lo que voy a compartir acá en un asunto a estudiar, porque pasaban cosas también raras. Pero también en algún momento leímos un artículo de Michelle Artic donde ella planteaba, ya hace muchos años, yo creo que no sé si ella sostendría lo mismo ahora, no tengo la menor idea, tampoco me importa mucho acá en este momento, no lo digamos en voz alta, pero ella planteaba que está bastante demostrada la potencialidad que tienen los recursos tecnológicos a la hora del uso social. Entonces, nada, no hacemos reunión, nada, hacemos un meet. Pasan cosas distintas, pero no llevo el texto, lo mando por mail, mando la foto, ve los partidos de fútbol, que es lo más importante, desde todos los ángulos, que ni siquiera en la cancha lo puedo ver así. Y en alguna medida esas experiencias le dan validez a los recursos tecnológicos, más otro millón de cosas en las que se usa socialmente. Pero ella preguntaba, bueno, ¿cuál es la validez que tiene en términos de la potencialidad pedagógica de los recursos tecnológicos? Y ahí es donde a nosotros se nos abrió la ventana del interrogante. Bueno, pero aparte nosotros le adosamos una cosa que nos parece también interesante. Todo lo que enseñamos se construyó miles de años antes de que exista la tecnología. Nada de lo que enseñamos en la escuela primaria y en la escuela secundaria proviene del recurso tecnológico. Proviene de la matemática, nos guste o no nos guste. Y si ponemos fecha, desde 1600 años para atrás. Desde el año 1600 para atrás, más o menos enseñamos esas cosas. En geometría, desde el año 300 a.C., por poner una fecha, digamos, ¿no? La geometría euclidiana, que es la que alguna cosita de esta vamos a hacer. En ese seminario empiezan a ocurrir algunos episodios, acontecimientos que nos hacen parar las antenas acerca de
¿qué estábamos haciendo? ¿Qué está pasando con este objeto? Todos son maestros los que cursan la carrera, con lo cual, digamos, hay una experiencia de trabajo geométrico, no importa cuál sea, pero sí vinculada a su experiencia fundamental con lápiz y papel. Y nosotros desde un lugar medio demencial decíamos, bueno, el objetivo grande del seminario es poder problematizar los objetos de enseñanza que viven en la escuela primaria, no irnos mucho más allá de esos objetos, revisitarlos en términos matemáticos y geométricos, instalar muy fuerte la cuestión del proceso deductivo en vías hacia la demostración, y hay en todos los seminarios un espacio de trabajo vinculado al análisis de las prácticas propias. Los maestros tienen que armar un proyectito, un mini proyecto de enseñanza, fundamentarlo de alguna manera, llevarlo al aula, todo esto se hace en grupo, y hacer un análisis, y eso se transforma en el asunto nodal del proceso de finalización del seminario en cuestión. Los trabajos son de distinta índole, de distinto calibre, hay en primer grado, en tercero, en séptimo, van por distintos carriles. Algunos toman el asunto del uso del GeoGebra. Uno de los primeros trabajos fue el que nos puso a nosotros con Rodo y con Patricia la mirada en la complejidad que tiene. Nuestros maestros trabajan en simultáneo con lápiz y papel y GeoGebra. Forzamos al uso del GeoGebra para volver a estudiar algunas relaciones geométricas, pero tiene la complejidad de que es un bicho nuevo para la mayoría de los maestros. Hay algún conocimiento, no sé cuánto manejan ustedes el GeoGebra, esperemos que algo. Si no manejan nada, no pasa nada. Nadie se muere por no saber el GeoGebra. Hay cosas peores. Pero los maestros, y entonces cuando están trabajando, una de las maestras dice, estoy tratando de imaginarme mi primera clase con GeoGebra y no se me arma. No sabría qué carajo hacer en esa primera clase. Edítalo después porque queda feo después. Y la verdad que fue como una alerta. Su trabajo de indagación propio de la materia fue en mi primera clase con GeoGebra, con alumnos de quinto grado. No viene a cuento lo que pasó ahí, pero nosotros tenemos como unos 20, 25 actividades que les proponemos a los maestros desarrollar a lo largo de todo el recorrido que es cuatrimestral, vamos un poquito así, y que todo ese recorrido de análisis matemático didáctico de los objetos geométricos sea insumo para pensar esa instancia de indagación. Y hay una primera actividad que le damos a los maestros. Abran el GeoGebra, ¿conocen algo? No, algunos nada, otros mucho. Bueno, tienen que antes de meternos en eso. Una de las cosas que hicimos fue indagar un poco por dónde hace como 15 años empezamos a revisar qué cosas propone la tecnología para meterse con la enseñanza de la geometría. Y bueno, el GeoGebra es un insumo potente y uno puede entrar ahí al GeoGebra y buscar recursos. Ahí tenés más de 3 millones de recursos dando vuelta. Este es uno de ellos, que se supone ataca o está pensado para tratar con la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Todo el mundo recuerda que son 180 grados, ¿no? O un llano, o dos rectos. Y esta es la propuesta que uno encuentra, una de las tantas que hay, en GeoGebra. Hay algunos que tendrían que ya tener anteojos, pero bueno. Está en la medida de los 3 ángulos, no importa cuál es la medida de los 3 ángulos, y un deslizador, que tampoco importa cómo lo hizo el que lo hizo. Pero la lógica es, dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados sin importar el tipo de triángulo.
Ok. Se observa cómo los tres ángulos se desplazan hasta formar la media circunferencia. Junto los tres ángulos y se me arma una media circunferencia. Eso porque lo cortaste redondito, digamos. Porque están bien cortados. Claro. Sí. O porque suman 180 justo. No, pero para si que sumo, sea una digo, los tres. semicircunferencia. Si sumo los tres, por ahí me da. Claro, pero 53,57 más 65,9. Bueno, nada. Hay como un fenómeno de, creo que lo decía un poquito Inés a la mañana, cierta fascinación que podría generar porque estéticamente es mucho más lindo que andar recortando las puntas y pegarlas, ¿no? Que es lo que hicimos millones de veces en algún momento, hasta que alguien dijo, che, ¿y esto cuál es la relación geométrica que está ahí atrás que garantiza que esto sea? Como decíamos antes, los recursos tecnológicos permiten acercarse a un montón de cuestiones, pero hay una pata del procedimiento de todas estas cosas que aparecen y en muchos casos fascinan, que tienen que ver de tratar de entender por qué pasa lo que pasa. Y así como en las redes nadie se preocupa de explicar por qué dice lo que dice, ni sostenerlo, en este tipo de propuestas, si uno recorre recursos tecnológicos a través de la computadora, ¿no?, vinculados a la enseñanza de la matemática, y hay muchísimas propuestas que tienen que ver con esto. Mirar, y suponiendo que mirando lo que uno está maravillosamente programado, uno accede a un resultado y entiende todo. Seguramente algo se entienda, igual que algo entendíamos cuando recortás las puntas y las pegás. Pero el tipo de práctica que hablábamos antes es bien distinto. Digo, uno puede estar a favor de una, a favor de otra. Lo que yo creo que uno tiene que tener muy en claro es cuál es el alcance que tiene cada una de esas propuestas y qué es lo que permite y qué es lo que está dejando afuera. Y entonces, desde una perspectiva que uno adopta, una propuesta de esta naturaleza, bueno, puede formar tal vez parte de un proceso exploratorio, pero uno tiene que ser consciente que pasa eso, pero termina sin saber por qué está pasando eso. Y también hay todo un desafío ahí, cómo construyo una explicación que no requiera ciertos conocimientos que no son pertinentes al nivel educativo en donde está propuesto esto como contenido. No sé en la provincia de Córdoba, pero en general, quinto, sexto grado, anda vuelta por ahí la suma de los ángulos interiores del triángulo. Bueno, me voy a los alternos internos entre paralelas para demostrarlo en quinto grado y es un problema. Tengo una demostración más o menos interesante para poder compartir con los alumnos. Espero que la produzcan los alumnos. Bueno, hay un montón de preguntas que o me quedo en el terreno de lo empírico. En términos, bueno, son decisiones que uno puede ir tomando. Lo que sí tiene que ser consciente de esas decisiones y no pedirle a los alumnos ir más allá de lo que la tarea que propuso le habilita a desplegar, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, creo que sí. Sí, se entiende. Ahora, hay algo de la programación ahí. Claro. Sí, me parece. Sí, porque quien programa eso está haciendo una tarea vinculada al proceso de programación. ¿O no? La mandé en cana. Trabajando, claro, hay una serie de pasos que uno va haciendo para poder llegar a una conclusión. Me quedé pensando con la semicircunferencia, realmente no lo había pensado antes, esta tendencia de dibujar los ángulos con un círculo, ¿no es cierto? Y por eso cuando los unimos queda una semicircunferencia, pero la semicircunferencia no tiene, la forma redonda no tiene nada que ver con los ángulos, digamos. Es el ángulo, es que se forman dos semirrectas opuestas, no tiene nada que ver cómo corté los ángulos, ¿no? Entonces, como a veces la tecnología nos puede engañar con... O sea, es mejor recortarlo y pegarlo, porque no te queda la semicircunferencia. Claro, estás diciendo eso. Derecho, digamos, ¿no? Porque incluso un arco. En los libros aquellos donde está el recorte no tiene arquito. Claro. El recorte es desprolijo, como si fuera hecho a mano.
Claro. ¿Sí? No, por eso era importante de que el docente sepa qué es lo que se está buscando, porque si no, quizá el estudiante está viendo, mira, se forma una semicircunferencia. No, tenemos que ver. Se forman tres ángulos que arman un llano. Que arman un llano. No importa, claro, porque le está poniendo borde a los ángulos. Claro, está poniendo Cosa que borde que el ángulo no. Viene con lo tecnológico, no claro. viene con la matemática. Exactamente, sí. Claro, pero bueno, son cuestiones que me parece que por eso es importante, digamos, que el docente sepa hacia dónde se va, porque es cierto que los niños a veces son muy pequeños para estar haciendo una demostración con ángulos internos entre paralelas y demás, pero también hay que tener cuidado con estas otras desvíos que nos puede hacer a veces la tecnología, porque bueno, el dibujo que nos permite el GeoGebra es solamente este arco circular, ¿cierto? Pero sí, bueno, Sí. también tiene esto de que a veces la tecnología se utiliza para algo que tranquilamente podíamos hacer con papel sin explotar, digamos, las posibilidades que nos puede dar. Claro, no hay mucha diferencia entre hacer esto y hacerlo recorte con los papeles. No. Bueno, No, es discutible. es discutible. Es discutible porque también en un punto pensar en las generaciones digitales que vienen naciendo no es lo mismo que nosotros cuando yo me metí con el GeoGebra decía, ¿qué toco? ¿Qué aprendo? O tal vez, lo dejo planteado como pregunta, porque GeoGebra no es un programa cualquiera. Es un programa pensado de alguna manera, no sé si cómo fue pensado, la verdad no tengo la menor idea. Sí lo interpreto solidario con las ideas que decíamos nosotros. Claro, pero el Word no es un recurso didáctico, el GeoGebra sí, está pensado como recurso didáctico. Sí, hay experiencias diversas y todas hay que pensarlas en términos de, bueno, cuál es el recorrido y las condiciones viables. Porque hay tanta variedad casi como instituciones tenemos. Y entonces se abren millones de cuestiones. Yo lo que digo es que en la escuela donde se hizo esta primera experiencia, es una escuela que queda en un barrio en la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Bajo Flores, ahí cerquita de la cancha de San Lorenzo. Había 28 alumnos, 7 computadoras y no había cañón. Lo que fue esa clase fue para alquilar balcones. Desde los pibes que empezaban a preguntar, ¿pero qué tengo que ver? Hasta otro que hizo el Pac-Man y quiso romper la computadora porque el Pac-Man no se comía al punto que había dibujado. Digo, toda esa variedad apareció. Y la maestra, remontando las tareas que les propuso a los chicos, dibujando en el pizarrón mientras los alumnos le iban dictando, porque no había cañón. Digo, condiciones también que son relativas a, bueno, esto que nos va pasando. Que también había que tener cuidado de no poner todas las computadoras enchufadas al mismo tiempo, porque salta la instalación eléctrica. Claro, bueno, entonces decís, ¿para qué voy a usar las computadoras? En un punto es cierto, pero digo, ¿cómo voy administrando? Pero para nosotros el objeto no es la discusión solo sobre el recurso, sino sobre las condiciones de enseñanza, cómo voy gestando y qué es viable bajo qué condiciones y qué no. Y empezar a asumir que hay cosas que puedo desarrollar bajo ciertas condiciones y otras que, bueno, voy a esperar. Hace muchos años, y esto sí, hace cerca de 30, me encontré con un libro que se llama Por un aprendizaje constructivista de la ciencia, de Benoch Monse, que es una española. Y en la introducción aparecía este hombre, José Estalela, que era un profesor de física del año 1928. El tipo decía, si una ley se demuestra con un aparato complicado, el alumno atribuye a la complicación del aparato el cumplimiento de la ley. Y esta falsa atribución es difícil de extirpar porque es subconsciente. Cuando vi algunas de estas actividades que se plantean en la computadora, digo, es más o menos lo mismo. Es un aparato que produce una relación imposible de explicarla, y ¿por qué no es por culpa del aparato y no de la relación matemática? ¿Quién dice que no es inventado eso gracias al aparato o al GeoGebra y no producto de
un tal Euclides, Pitágoras o quien haya sido que inventó, encontró que esto. En este marco, sí pensamos que hay tres asuntos que comandan la búsqueda de recursos tecnológicos. Por un lado, la intencionalidad docente, por el otro lado, el tipo de tarea y finalmente los debates que emergen son los asuntos que entendemos un docente tiene que tener claramente identificado y fundamentado como para ver en qué medida un recurso tecnológico le aporta la expectativa que va construyendo o no. Y ahora sí, voy a la primera actividad que les ofrecimos a nuestros alumnos. Nada del otro mundo, había que construir una recta y un punto fuera de la recta, trazar una paralela a la recta que pase por ese punto y una perpendicular a la recta que también pase por ese punto usando el GeoGebra. Y vamos por ese lado. ¿Cuántos saben del GeoGebra? Y algunos dijeron, la primera vez que lo uso. Y otros tenían ya como una pequeña experiencia. Bueno, hicimos una apuesta de que vayan aprendiendo a usar el GeoGebra en la medida que revisaban conocimientos geométricos. Y esta es la construcción de Vito, que es uno de los alumnos, ya se recibió hace mucho, que hace lo siguiente, traza la recta AB, o sea, abre el GeoGebra, traza la recta AB, marca el punto C, dice, voy a marcar un punto D y trazo la paralela. Y ahí tengo una paralela a AB que pasa por el punto C. Nosotros dijimos, bueno, ya va a caer en la trampa. Sí, no, más o menos. Bueno, es claro que hay condiciones de trabajo con el GeoGebra que también teníamos que instalar, pero que no queríamos ponerla a priori, sino que sea un objeto de debate, que es ni más ni menos que el problema del movimiento. Cuando uno dibuja en GeoGebra, los bichos que dibujó se mueven. Y al moverse, ya no estoy en lápiz y papel. Se nos cayó, con Vito se nos vino el mundo abajo. Y entonces hubo dos que saltaron enojados. ¿Y para qué lo movés? Claro. Y tienes razón. No era el contrato que estaba establecido hasta el momento. Bueno, se dan un conjunto de discusiones, pero lo que nos puso en alerta, en particular con Rodo, que dábamos la clase, era por dónde viene ese enojo al movimiento. ¿Por qué produce un enojo? Uno puede pensar, bueno, sí, nada, me estás cambiando la regla del juego, dale, estábamos jugando con la pelota redonda y ahora trajiste una que es un cubo. No, no se puede jugar así. Ahora, ¿cuánto es de introducir un recurso tecnológico o cuánto es de el temor al objeto geométrico? Y ahí hay como una tensión todo el tiempo, pensando, insisto, en que el GeoGebra es un recurso didáctico, no es solo tecnológico, está pensado, por lo menos lo que yo leí, corríjanme si me equivoco, que es muy probable, que quien lo pensó como un objeto de enseñanza, más que nada. Y con esto de que puede ir mutando en función de observaciones que hacen los usuarios, con más razón, el holandés creo que era, habrá pensado, bueno, vayamos ajustando las cosas. Ahora, ese debate, lo que también nos puso en alerta, esas cosas que veníamos leyendo, que hay distintos sentidos del movimiento que los alumnos y en particular los docentes empiezan a otorgarle. Y aparece en el recorrido esto, unas categorías que arman los estudiantes, que son el ser y el estar. El ser habla de siempre, se preservan las propiedades frente al movimiento. Y el estar hace referencia a un momento determinado, como si fuera una ilusión óptica, lo escriben, donde no funcionan las relaciones. Cada clase terminaba y había dos que se hacían cargo de, para la clase siguiente, escribir la síntesis y mandarla por el mail del aula. Y entonces todos teníamos que leer la síntesis y la clase siguiente empezaba con
la discusión sobre esa síntesis. El ser y estar vivió por lo menos, no sé, 2 meses fácil. ¿Pero es un cuadrado o está cuadrado? ¿Es un rectángulo o está rectángulo? Ese es, entendemos nosotros, un sentido que le otorgan al movimiento. Es complejo porque había otra maestra, Eugenia, un fenómeno que decía, no importa que se mueva, es un cuadrado. ¿Por qué hay que moverlo? Y en todas las lecturas que veníamos haciendo, el movimiento viene como casi dado quienes trabajan con GeoGebra. Es algo que se instala. Ahora, cuando vos trabajás con docentes que vienen de una experiencia pura y exclusivamente arraigada en lápiz y papel, poner el movimiento, nada, te desestructura todo, te cambia las reglas del juego. Entonces, para nosotros fue como un asunto a considerar, esta primera interpretación. Si está fijo y no lo movés, puede ser un cuadrado. Para Vito eran paralelas esas. Si las movés, dejan de serlo. Y bueno, sí, puede ser. Es una interpretación sui generis en términos de el movimiento. Dos cosas. Una que nos advirtió otra colega, la menciono porque seguramente la conocen, Carmen Cesa, dice, empieza a jugar la variable tiempo en el ser y estar. O sea, si está, es instantáneo, es en ese momento, pero el ser te habla de que debe perdurar con el paso del tiempo y el movimiento da cuenta también del paso del tiempo. No es solo en el momento que lo hiciste, sino es a posteriori de ese proceso de construcción. Y el otro asunto que analizamos, que todavía no lo tenemos muy en claro del todo, pero está en proceso, tiene que ver con la idea de variable. Cuando uno dibuja en GeoGebra el punto A, el punto B, el segmento, lo que estás dibujando es una variable, el segmento AB. Y en consecuencia, al ser una variable, cambia. Y lo que depende de ese objeto independiente va a transformarse en función de la variación de ese objeto independiente. Hay una especie de relación funcional que en lápiz y papel no existe. Es imposible pensar que si yo te digo, dibuja un cuadrado donde el lado mida como este segmento AB, ese AB lo llevás, te quedó un cuadrado y se acabó. No hay variable. No hay, ahí es donde nos preguntamos, ¿cuánto había de variable o cuánto la enseñanza nos hizo cargo de poner en evidencia que eso también era una variable? Si lo decíamos en que un dibujo es representante de toda una colección y qué sé yo qué, que son infinitos los triángulos, pero igual hacíamos todo el anclaje en uno y quedaba en el discurso ideal de que, bueno, esto vale para todos los triángulos. Sí, dale, no me jodas, lo hicimos para este. Ahora, también nos preguntábamos, porque volvimos a ver a un viejo geómetra, un tal Euclides, la construcción primera que hace, CAB, un segmento, construye un triángulo equilátero. Lo construye igual que lo construye. Describe la construcción de la misma manera que la hacemos nosotros. Supongamos que dibuja el segmento, pincha acá, abre la circunferencia, pincha en el otro, abre la circunferencia. Cuando el tipo dice CAB un segmento, Euclides, ¿está pensando en la variable o está pensando en el segmento? Ese. No sé, habría que mandarle un WhatsApp y ver qué dice. Pero si uno mira con un poco más de detenimiento, hay una idea de variable presente todo el tiempo. Cuando se pone a construir transformaciones de triángulos para que sus áreas se transformen en tanto, hay una cuestión de transformación en términos incluso de variables. No sé si, o es la interpretación que a mí me gusta, pero puede que no lo sea. Tal vez estas dos cuestiones de anclarlo todo en el ejemplo dibujado y que subyace atrás de cualquier construcción la idea de variable, sean problemas que enfrentan los docentes cuando su trayectoria está alojada más en el trabajo con lápiz y papel.
Este es uno de los episodios que a mí me parecía interesante porque habilita a construir unas categorías que no las habíamos visto nunca. Sí pensábamos que no es lo mismo que esté fijo a que se mueva, obviamente todos partimos de esa premisa, pero evidentemente el GeoGebra, junto con la intencionalidad que teníamos, le permite a los maestros construir categorías sobre el movimiento y que viven durante mucho tiempo porque se transforman en un modo de comunicarse y comunicar lo que están haciendo. Y a nosotros nos parece que es una construcción totalmente genuina. Y cuando hablamos de que nuestros alumnos sean productores, tiene que ver con esto también, con que haya un espacio donde aparezca una producción más o menos original, pero que se la sientan como propia y a tal punto de que se sigue usando a lo largo de muchas clases, ¿no? Sí, estaba pensando que me habías preguntado si esto era programación. Bueno, no es exactamente programación, porque la programación implica un lenguaje y demás, pero sí tiene algo que tiene la programación y que tiene la tecnología en general, es que de pronto la computadora o el recurso digital no hace lo que yo pensaba que tenía que hacer, ¿no? Movió el punto y dejó de ser paralela. ¿Qué pasó? Es buenísimo. ¿No? ¿Qué pasó? Y en ese sentido, en la programación pasa lo mismo. Claro, porque la computadora no me va a responder. Es distinto hacerlo en el papel y que el maestro me explique a que de pronto yo me enfrente con un recurso digital y el recurso no me va a dar la respuesta de que si estoy equivocado o no, sino que tengo que buscar en mi conocimiento, digamos, bueno, ahora, ¿qué significaba ser paralela? A ver, si yo lo moví, ¿es la misma recta? No, es otra recta, porque ahora el punto ya no es el punto donde estaba antes, ¿no es cierto? O sea, esta importancia me parece... ¿Es otra o es la misma que se movió? Se mueven las rectas. Y hay transformaciones en el plano. Hay transformaciones, pero bueno, cuando transformamos ya no es la misma recta, es una recta que transformada. Es otra, que ahora es otra. Sí, pero yo la muevo y es la misma. No mejoró. Claro. No, lo que sí me pero quedé con el tema... el tiempo, ¿no? Tampoco viajan las rectas en el tiempo. Claro. Y los números se van, ¿no? Nos vamos al infinito, dicen. No, sí, el tema es cuando uno le... intenta darle vida. No, me quedé con el tema del lenguaje. En la programación hay lenguaje específico. Claro. Y acá también. Claro. Que son las herramientas que me permite el GeoGebra. Sí. Que es mi modo de comunicarme con el programa. Sí, sí, y hay un orden en el que yo realizo las cosas. Que en ese sentido. No, porque esto fue una conversación que tuvimos el otro día. Pero bueno, el otro ejemplo que quería compartir, ¿sí? Se les presenta un archivo, un dibujo en un archivo, GeoGebra, y la copia debe efectuarse en el mismo archivo. Hacer una copia. Tarea que los maestros, por lo menos los que cursan en el seminario nuestro, suelen desarrollar con sus alumnos. Con chicos hasta de segundo y tercer grado, ¿no? A veces en papel cuadriculado. Acá en Córdoba porque son reavanzados, allá no. Había que copiar este dibujo. Y que les quede una copia. ¿Qué harían para copiar el dibujo? Por más que no lo hagan, está bueno que se vayan configurando cómo harían la copia en la computadora. Digo, no son dibujos en el GeoGebra. No, si en el GeoGebra, no me joda con el compás. Bueno, digo, uno podría empezar por la circunferencia, el otro tal vez decida medir el cuadrado, empezar por el cuadrado, tal vez otro juegue. Hago un paréntesis. Hay una frase, un hecho que nosotros tomamos como punto de partida, que quien tenga ganas de leerlo está en el documento 5 de... Qué viejo que estoy, del año 1998, pero que hay todo un capítulo que argumenta en torno a la potencialidad que tienen los procesos de construcción de figuras para poder ir aproximándose y estudiando
las propiedades que las van caracterizando. Ese es como el modelo de partida también del seminario. La copia es un caso particular del proceso de construcción, donde cuando uno le propone a los alumnos una copia, hay un plus en el desafío que tiene que ver con ir a buscar la información que me va a permitir efectuar la copia. Y la información viene en la figura original. En lápiz y papel es lógico que uno juegue por el lado de, bueno, mido los lados, el ángulo, uso los instrumentos, voy recabando. Hay que ver si la información que recabo es suficiente como para poder producir una copia. El tema es, bueno, en GeoGebra, ¿cómo recabo información? Y porque siempre está lo perceptivo casi en primer lugar, ¿no? Y escuché 3 o 4 ahí, el cuadrado inscripto en la circunferencia. Más no. No es un cuadrado inscripto en la circunferencia. Es otra cosa, que tampoco sabemos muy bien qué es. Pero si uno caracteriza, de alguna manera, son todos los rectángulos inscriptos en una circunferencia. Hay trampa, porque el de movida es cuadrado. Tampoco va a ser cuadrado. Si uno lo mide, no queda cuadrado. Nunca llegás a obtener el cuadrado así, 89 grados, qué sé yo. Pero cuando hacen o empiezan a hacer la copia los estudiantes, algunos van directo desde lo perceptivo a dibujar el cuadrado, a lo sumo miden el radio, pero hay otros que empiezan a producir otro tipo de lógicas y que tienen como un poco más de vínculo con el GeoGebra y dicen, ah, guacho, el punto central es azul. Así que ese es independiente y los otros dos son celestitos. Si son celestitos, viven en la circunferencia, no viven en todo el plano. Y empiezan a adosarle al dibujo original características, así que lo viste, ¿qué son? ¿Características tecnológicas o geométricas? Es complejo. ¿Cómo? Se van armando a la luz del trabajo y más de una vez hace falta explicar alguna herramienta específica. Pero bueno, hay una actividad que les proponemos en el primer día de clase, hagan una circunferencia con circunferencia por puntos, circunferencia con radio y con compás. Busquen cuáles son las similitudes y las diferencias. O sea, hay algunas actividades a la luz de revisitar objetos geométricos que invitan a explorar el GeoGebra también. Cuando llegan acá ya saben trazar perpendiculares, circunferencia, punto de intersección. Pero a pesar de eso, muchos empiezan por el cuadrado. Y lo hacen cuadrado con la herramienta polígono regular. Sí. Ahora, no importa. Sí. La discusión central que se dio, por lo menos en ese momento en el aula, no fue cómo hacer la copia, no. Sino qué es una copia. En GeoGebra. Porque en lápiz y papel, en la escuela primaria, me es más que suficiente. Agarrar la copia del original a trasluz, si coinciden, dale que vamos. ¿Y acá? ¿Qué sería una copia en GeoGebra? Cuando, recién hablamos, yo hago un dibujo en GeoGebra y lo que dibujo se mueve. O sea, tengo una familia de dibujos, no es uno. Y cuando hago la copia, también se va a mover y voy a tener otra familia. Con lo cual eso de la superposición está medio en tela de juicio. Si esto fuera con mucho más tiempo, los dejo 1 hora definiendo copia en GeoGebra. Hacer la copia en GeoGebra, por un lado, indagar qué características tiene el dibujo original. Ir a explorar esas características, tratar de identificarlas, de alguna manera sentenciarlas y ver si son las que la definen para poder hacer una copia. Ahora empieza a jugar otras variables que no son las que se mueven en lápiz y papel. ¿Qué es? Sí, pero ahora no tengo un dibujo y otro dibujo. Tengo una familia
y otra familia. Tengo un dibujo tecnológico, por así decirlo, y que en realidad lo que yo no puedo ver, y que tampoco lo puedo ver en el papel, o no puedo adivinar en un dibujo cuáles son las propiedades que define ese objeto, ¿no? Cuando a mí veo un cuadrado, no sé si me quisieron decir un cuadrado, o me querían decir un rectángulo, o me querían decir un rombo. O todos los rectángulos. O todos los rectángulos, o todos los rombos, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, a veces también tiene esto, tanto el dibujo en papel como el tecnológico, no olvidarnos que la geometría, como en general la matemática, son conceptos, ¿no es cierto? Entonces, los objetos geométricos en general se definen por propiedades, por relaciones que tienen los elementos de esa figura, ¿no? Entonces, bueno, yo miro acá y no sé, tenía que ser un rectángulo porque también podría haber sido una familia de cuadriláteros así. Y en principio, al mover cualquier cosa, claro, tiene que tener ese lo tamaño, que queda claro, siempre son 4 ángulos rectos. claro. Entonces serían todos los rectángulos inscriptos en la circunferencia. Esa es la caracterización que define a esa representación. También es abuso de lenguaje decir todos los rectángulos. Bueno, los que el GeoGebra me deja identificar, pero es ¿no? porque has dibujado dos vértices que están en un diámetro, pero bueno, claro, de casualidad están en el diámetro, podrías haberme engañado y no estaban en exactamente, o el... ser intencional, ¿no? Totalmente. Pero precisamente uno le adosa ciertas relaciones a través de las herramientas, que este es como la gran pregunta del GeoGebra, ¿en qué medida el uso de las herramientas a raíz de actividades de construcción con el GeoGebra potencia la aproximación de los alumnos a identificar esas relaciones, claro, que caracterizan a las figuras? Claro. Y otra pregunta que nos queda pendiente, que es una figura en GeoGebra. Vos ibas a decir algo, que levantaste la mano, ¿no? Una familia de figuras. En papel es teórica, es conceptual. En GeoGebra es un poquito más empírica la familia. O sea, yo acá dibujé todos los rectángulos inscriptos en la circunferencia. En lápiz y papel no podría dibujar a todos. Dibujo a uno, representante, y tengo que con el texto, o hablar, colaborar en la caracterización de ese dibujo. Bueno, acá hay un rectángulo inscrito en la circunferencia, pero ojo, que estoy pensando en todos los rectángulos, claro. Un chico de 5º grado te va a mirar, pero dale, desayunaste ginebra, te va a decir, porque ahora hay una posibilidad de poner mucho más en evidencia o no la presencia de esa familia de dibujos, y a su vez que el estudio de esa familia aporte a la posibilidad de caracterizarla a partir de las relaciones. Y esa caracterización y esas relaciones, ir a las herramientas para poder efectuar la copia. En lo que devino la clase no fue en nada de esto, fue en la discusión de qué vamos a tomar una copia para saber qué es una copia, para saber qué hago. Lo que pasa que en lápiz y papel uno puede rastrear algún vínculo con la idea de congruencia. Claro. Entonces, la congruencia sería el respaldo geométrico en el cual la copia podríamos insertarlo. Ahora, acá está más complejo. Claro, porque ¿con qué lo alojo? En rectángulo ya dejo de perder pierdo la congruencia, claro, pero mantengo las propiedades que yo quería, ¿no? O sea, acá, para tapar todo esto y olvidarte. Sí, antes de llegar a eso, tuvimos que transitar por un debate entre los estudiantes acerca de qué es una copia. Entonces, como no había uniformidad, y con Rodo tampoco teníamos una definición de copia en GeoGebra, porque es un bicho nuevo. Un grupo dijo que cualquier elemento de la familia que genera el dibujo original debería poder superponerse con alguno de la familia que genera la copia y viceversa. Eso sería una copia. Bueno, anda a superponerlos, aparte de todo, ¿no? Las relaciones.
A ver, te hablo de 2 seminarios distintos. En uno nos apareció el despelote, le hicimos sole, definimos, bueno, dale, a ver, fuimos para el lado de las propiedades geométricas del objeto. No tenía esta complejidad. Esta complejidad del objeto a copiar se la dosamos cuando con Rodo discutíamos, ¿y qué es una copia? Entramos a buscar definición de copia en GeoGebra, no hay. Ningún texto de lo que leímos, nuestra limitación es grande, tal vez los chinos o algún otro, no encontramos una definición de copia en GeoGebra. Entonces dijimos, bueno, vamos con los estudiantes nuestros a hacerles vivir la experiencia de definir lo que es una copia. Entonces armamos una figura más difícil, en donde sabíamos que se iba a armar este despelote, o anticipábamos, y pasó. Otro grupo define las relaciones que caracterizan a la figura original deberían ser equivalentes a las que caracterizan a la copia. Y ahí ya mete una cuestión más de corte matemático. Si esta está definida por estas relaciones, esta tiene que estar definida o por las mismas o por otras equivalentes. Nosotros veníamos de un trabajo que tenía que ver con la construcción de la relación entre las diagonales de los cuadriláteros y los lados y qué sé yo qué, y había que demostrar que si los lados son, si las diagonales son iguales y se cortan el punto medio, entonces los 4 ángulos son rectos. Y si los 4 ángulos son rectos, y varias alumnas plantearon, bueno, pero entonces, ¿hay distintas definiciones de rectángulos? Sí. Y son equivalentes porque salgo de una y deduzco la otra y salgo de la otra y deduzco a una. Y eso es lo que arma que las relaciones de una sean equivalentes a las relaciones que caracterizan a la otra. Claro. El comportamiento de cada elemento que forma parte del dibujo original debe resultar ser el mismo que el comportamiento de cada elemento homólogo de la copia. Si este es el centro y es punto libre, este tiene que ser el centro, el homólogo. O sea, definen una cosa, porque nos preguntaron, ¿qué nombre le podemos poner a este, que es el de la copia, pero que juega el mismo papel que el del original? Homólogo, vamos. Viene de la geometría, dale que va. Entonces, si estos dos viven en la circunferencia, estos dos tienen que vivir en la circunferencia. Si estos dos son negros de intersección, estos dos tienen que ser punto negro de intersección. Y eso garantiza que el comportamiento sea igual. La pregunta que quedó es, si el comportamiento es el mismo, ¿los puntos homólogos son correspondientes? ¿O puede tener el mismo comportamiento a pesar de que los homólogos no sean correspondientes? ¿Qué es el comportamiento? En este ¿Cómo caso, se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Sí? Está definido a partir de una relación, ese punto. O es un punto libre, o vive en la circunferencia, o es una intersección. Entonces, según esa relación con la que yo la defino, tiene un cierto comportamiento. En la copia, que se comporten igual los mismos puntos. Y si yo esto lo muevo, y después había otro, al mover el dibujo original, la copia se debe mover de la misma manera. Una relación de dependencia entre original y la copia. No nos dio el espíritu en ese momento para poner en tela de juicio diferencias o equivalencias entre definiciones. Nosotros teníamos atrás esta idea, que tiene que ver con la idea de que definir está dando un nombre, el enunciado utiliza como definición, presenta el nombre del concepto y ese término nombre aparece solo una vez en ese enunciado. Debería basarse en otros conceptos previamente definidos. Debería haber al menos un ejemplo que dé cuenta de que el concepto que se define existe en un contexto considerado y debería admitir la presencia de otras definiciones equivalentes a la que se da por válida. Esto viene de estos autores que dicen que es una definición matemática. Esto es un recorte. Pero hay un modo de definir dentro del mundo de la matemática. Para nosotros lo apasionante de todo esto fue la posibilidad de que los maestros tengan una experiencia de definir un objeto, cosa que en su vida habían hecho, porque los objetos matemáticos vienen definidos. Ya los definieron hace 1500 años algunos de esos bichos.
Más que un objeto es una relación lo que estamos definiendo. Y lo con que estamos copia, acá ¿no? definiendo No es lo ahora, mismo. pero en términos geométricos es muy interesante porque definir un cuadrado es identificar sus relaciones. Y Sí. producir una definición de copia es condicionar bajo qué relaciones esto se llama copia. Claro. La experiencia de definir fue de una potencia enorme y que nos parece como algo insólito, que no sabíamos el devenir de la clase, sabíamos que se iba a armar lío, precisamente porque nosotros no teníamos una definición de copia. Y ahí encontramos, a decir de Sadowski, se armó un genuino espacio colaborativo entre los maestros en situación de estudiantes y ustedes como docentes, porque nadie sabía nada. Entonces, pareciera que una de las condiciones de la colaboración, esto que Sensebí habla de la simetría, tiene que ver con cierta ignorancia común. En nuestro caso nos pasó eso. Entonces, no, sí, fue una clase porque son clases de 4 horas. Quedan amasijados. No, está bien, es una vez por semana, tampoco es que todos los días. Primero, producir una definición, no aprender una definición que ya está hecha desde hace antes. Sí, cabalga sobre una intencionalidad, pero el asunto que se discute está por fuera de nuestro dominio. Pero sí, pero lo que yo quiero decir es que eso mismo, como decir, ese espacio artificial, Sí. de alguna manera, puede ser también generado por un docente sabiendo La definición, claro. Sí. Bueno, lo que hablábamos hoy, bueno, cuánto lo actuás y cuánto no. Va un poco por ese lado. O sea, que en este caso fue esto muy particular, que ustedes tampoco tenían claro que era la definición de copia, pero se puede, como de alguna manera, armar ese escenario. Más allá, claro, sí, 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 sí. Porque lo importante es lo que hacen. Sí, pero es menos genuino. Que digo, no deja de ser tan válido uno como el otro, pero en honor a la verdad no se nos ocurría una definición de copia. Claro. Sí, 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 sí. Para mí lo fuerte acá no es que cuál es el objeto el objeto real de trabajo o de estudio. No es esa definición, sino todo lo que sucedió en esa clase. El episodio, todo el fenómeno, los acontecimientos que devinieron en la necesidad de definir copia en GeoGebra. Ese es un motor. Y el otro es el debate en torno a que existen posibles definiciones diferentes y que no era necesario tampoco ponerse de acuerdo. Y que no es lo que estamos acostumbrados a Claro, esa es la cuestión. O sea, y si no me aprendo eso, está mal, ¿no? O sea, como que no sigo El protocolo. protocolo o el rigor. Bueno, voy a la última porque supongo que es muy tarde. Nos van a correr en breve. Yo sé que está... Ya, termino con esta. Hay que terminar la construcción del rectángulo, pero sin usar ni paralelismo ni perpendicularidad. Y entonces, el archivo que se les propone, que les propusimos los docentes, es este que está acá. Y hay que terminar la construcción sin usar paralelismo y perpendicularidad. Aunque lo quieran pensar, lo hago yo, pero no importa. Voy a hacer una circunferencia que pase por B y que tenga radio AC. ¿No? Pincho el compás, abro y hago una circunferencia con centro en C y que tenga radio AB. Y ahí defino el punto de intersección y me da la posibilidad de terminar la construcción del rectángulo. En principio hubo toda una discusión acerca de cómo sé que tiene los 4 ángulos rectos. Si no dibujé 4 ángulos rectos, tengo uno solo. Ahí hay todo un proceso argumentativo. Y lo que fue fenomenal que nos pasó es que nosotros controlamos la construcción a través de lo que todos los libros indican, que soporte el arrastre. Si soporte el arrastre, la construcción es pertinente. Entonces vas moviendo los puntos que se pueden mover y siempre sigue siendo rectángulo y qué sé yo qué. Pero no nos dimos cuenta que en un momento dejaba de serlo. Nos dimos cuenta después de la clase, que fue una pena, porque
lo que analizábamos con Rodo es nosotros corregimos en función de la consigna. Entonces desplazás el bicho en función de que sea rectángulo. Bueno, y aparte hicieron las dos circunferencias, ¿cómo va a quedar rectángulo? Ahora, el GeoGebra arrastra en la memoria cosas que uno no dibuja y que no es ni más ni menos que el otro punto de intersección, ¿no? Claro. Si son dos circunferencias y dos puntos de intersección, uno elige el que le arma el rectángulo. Pero está el otro punto que el GeoGebra, aunque no le digas, el GeoGebra lo tiene guardado en su haber de construcción. Y entonces, por un lado me queda un rectángulo y por el otro lado, bueno, nada, hay una figura ahí que se llama cuadrilátero cruzado que está ahí. Claro, Pero no si es uno... no es convexo, digamos, Claro. ¿no es cierto? Y eso nos pone en evidencia que nosotros hacemos uso y abuso de términos y de definiciones. Y bueno, total es en lápiz y papel. Rectángulo, 4 ángulos rectos. Cualquier cuadrilátero con 4 ángulos es rectángulo, pero convexidad y concavidad no afecta en lápiz y papel. Sin embargo, parece que en GeoGebra sí. Pareciera que hay que ser más cauteloso y tener como un poco más de precisión en alguno de los asuntos que se van tratando. De todas maneras, no estamos de acuerdo con la idea de soportar el arrastre, porque esta construcción es pertinente, aunque no soporte el arrastre. Sigue siendo pertinente. Lo que hay es un dominio de validez del arrastre. El arrastre vale hasta un momento determinado, que sería el semiplano definido por AB. De ahí para arriba es válida. Y de ahí para abajo, entonces, así como la matemática tiene dominio de validez para un montón de propiedades, para una función definís un dominio, para el GeoGebra habría un dominio de validez de la construcción. Exacto. Bueno, aunque no se diga, cuando decimos en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la suma de los cuadrados del cateto y el cuadrado de la hipotenusa, ¿quién es mi dominio? Los triángulos rectángulos, no vale para cualquier triángulo. Hay un dominio de validez. Y creemos que para las construcciones en GeoGebra también. Y que es una tarea interesante definir cuál es el dominio de validez, hasta dónde es válida mi construcción y por qué deja de ser válida a partir de un momento determinado. Que en este caso admite una explicación. ¿Por qué vale hasta ahí y después deja de valerlo? Bueno. Sí. Es otro, ¿vale? Es para esto, el dominio de validez del arrastre, lo llamamos nosotros, ¿sí? No, en lápiz y papel también lo podemos hacer porque tenemos las dos circunferencias y bueno, lo que hay que elegir es el punto que está en el mismo semiplano que el otro. ¿Qué pasa si elijo No, el otro punto de si yo no digo intersección? nada de eso, podría haber elegido el otro punto de Pero hay un intersección. plus, porque en lápiz y papel, en las construcciones históricas, no se hace la circunferencia, No, se se hacía marca el el arquito. arquito, claro. Entonces el otro punto queda invisibilizado. Claro. Acá, precisamente, hay que afinar la puntería porque te hace explícito todo lo que en lápiz y papel muchas veces no hacemos explícito. Sí. Bueno, eso, digo, también me parece que es importante el recurso de GeoGebra porque esto de hacer el arquito, ¿cuántos se dan cuenta que lo que uno está haciendo en realidad es una circunferencia? Exactamente. Está buscando todos los puntos equidistantes y a veces el arquito es, bueno, el arquito con el compás y no sabemos qué es lo que estás haciendo. Por eso me parece muy importante el conocimiento disciplinar que tiene el docente para poder explotar todas las posibilidades que le da el GeoGebra como recurso tecnológico, ¿no es cierto?, para explorar estos dominios de validez, explorar qué significan las propiedades, que las figuras geométricas están definidas por relaciones entre los objetos geométricos y no que son definiciones impuestas, digamos, porque sí, que están en algún... Y que podría haber una definición o haber otra. O haber otra, claro. Y que en muchos casos, digamos, ni siquiera hay precisamente definiciones, hay caracterizaciones, ¿no? Esto se caracteriza por esto y no es precisamente una definición, ¿no? Como nadie define una recta, nadie define un punto. Bueno, Nadie Euclides define- Una No, pero sucesión nosotros ya no. indefinida de puntos que yacen uniformemente, Claro. que no tiene principio ni fin, ni tiene anchura. En el tiempo. Esa es la definición de Ni Euclides. principio ni- claro.
A ver, hay un amplio, como decía al principio, asumir esta perspectiva te pone en un lugar de mucha incertidumbre. El tema es qué nivel de confianza yo voy generando, en nuestro caso, con los estudiantes, de manera que los maestros se banquen a entrar en este juego. Claro. A ver, te damos la pelota de fútbol, hay un partidito de fútbol, vamos a jugarlo. ¿Juegan o no juegan? Estas son las reglas, más o menos.